hablar sobre qué es la sangre, sus funciones y propiedades y características y los componentes que tiene la sangre, ¿no? Además que también cómo se formulan las células sanguíneas. Pues vamos a empezar. La sangre es un tejido conectivo líquido, el cual pues se disuelve en varias sustancias y además pues estos se encuentran en las células, en varias células, ¿no? La sangre circula por los capilares, por las venas y por las arterias. Una de las principales funciones de la sangre es el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia las células. Además que también ayuda en el transporte del dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones para exhalarlo, ¿no? Durante la expiración. Además que la sangre circulante ayuda a mantener la homeostasis, ayuda a agregar el pH por medio de sustancias amortiguadoras, ¿no? También la sangre puede coagularse. Al poderse más bien coagular, pues así ayuda a prevenir que haya una pérdida excesiva en caso de alguna lesión grave, ¿no? También, pues una de las características físicas de la sangre es más densa que el agua, más densa y viscosa. Es más pegajosa, ¿no? Por así decirlo. Su temperatura es de 38 grados. Además que tiene un pH ligeramente alcalino, ¿no? Y pues es de un color rojo, pero depende mucho de la saturación del oxígeno, ¿no? Ya que, bueno, más bien depende del contenido del oxígeno, pero por ejemplo, mientras más saturado esté, más brillante va a ser ese rojo, pero si está insaturado va a ser un color más oscuro, un rojo oscuro, ¿no? Además que el volumen sanguíneo en un adulto de talla promedio es de 5 a 6 litros y el volumen de sangre en una mujer adulta de talla promedio es de 4 a 5 litros. Bueno, principalmente la sangre se compone de dos componentes principales: el plasma y los elementos corpusculares, ¿no? El plasma pues es cuando se reiteran los elementos corpusculares de la sangre, ¿no? Y se obtiene un líquido amarillento, el cual este es el plasma sanguíneo, o más bien plasma, ¿no? Este pues tiene un 91.5% de agua y 8.5% de solutos, que la mayoría son proteínas. También, y pues los elementos corpusculares son 3 componentes principales, ¿no? Que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pues los glóbulos rojos y blancos son células completas y las plaquetas son fragmentos celulares. Ahora, les voy a hablar a continuación de la formación de las células sanguíneas. ¿Cómo es que se forman? Pues todos sabemos que las células de la sangre pues son el resultado de diferencias y de la maduración de varias células madre, ¿no? Bueno, las células de la sangre son las diferentes maduraciones que han tenido de las células madre, ¿no? Y pues en un adulto las células madre están en la médula ósea, el cual es el material esponjoso que está ubicado en el centro de los huesos y en este pues que produce los tipos de células sanguíneas, ¿no? Este proceso es denominado hematopoiesis y pues la producción y el desarrollo de nuevas células es en la médula ósea, ¿no? Las células sanguíneas que se producen en la médula ósea pues se forman como células madre
Y una célula madre constituye la fase inicial de todas las células sanguíneas. Y conforme van madurando estas células, se van desarrollando pues algunas diferencias, ¿no? Se van desarrollando pues diferentes células como los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿no? Pues esos son y pues las células sanguíneas, las que son inmaduras, pues se llaman blastos. Y pues algunos blastos, pues estos permanecen en la médula ósea para madurar y pues otros viajan a partes del cuerpo para convertirse en células funcionales y maduras. Ahora veremos la anatomía del eritrocito. Son células que no poseen núcleo, presentándose ya como eritrocito, ¿no? Son bicóncavos, tienen un diámetro de 5 a 8 micrómetros. Su membrana plasmática es fuerte y flexible y esto les permite transportar correctamente el oxígeno y poder traspasar por los capilares de manera sencilla. No posee núcleos ni otros orgánulos. No pueden reproducirse ni llevar actividades metabólicas complejas tampoco. Y esas moléculas son sintetizadas ante la pérdida del núcleo durante la producción de eritrocitos. Ellos cuando inician como reticulocitos y aquí sí poseen un núcleo, pero después lo pierden para poder transportar en el hueco que le queda, el oxígeno. El ciclo de vida del eritrocito comprende de varios estados. El primero es que viven aproximadamente 120 días. El reciclado de los componentes de la hemoglobina se puede realizar de dos vías, que es la vía en sangre y la otra en bilis. Finalmente cerramos con la eritropoiesis, que es la formación de células rojas en la sangre. Esta inicia en la médula ósea roja, iniciada principalmente por un precursor llamado proeritroblasto, y este va a comenzar a dividirse varias veces para producir células que empiecen a sintetizar la hemoglobina. Finalmente, una célula cerca del final de la secuencia se desarrolla y eyecta su núcleo. Y así es como se transforman los reticulocitos. Y después de los reticulocitos, cuando maduran, forman los eritrocitos ya sin un núcleo. Hola, yo les voy a hablar acerca de los leucocitos, qué son, cuáles son sus funciones y cómo están divididos, y también les voy a hablar sobre los trombocitos. Bueno, empezando por los leucocitos. Los leucocitos los podemos conocer más comúnmente como los glóbulos blancos, y ellos tienen una función de defensa contra los antígenos. Estos mismos provienen de la médula ósea roja, los cuales también comparten lugar de nacimiento, por así decirlo, con las células rojas y las plaquetas. Los leucocitos vienen de una célula llamada hematopoietina. Es importante mencionar que estos leucocitos maduran en los órganos linfoides, que es donde van a ejercer la mayoría de sus funciones. En cuanto a su división, estos pueden venir de la línea mieloide o otros de la línea linfoide. Podemos empezar por los de la línea mieloide, que son 5, empezando por el neutrófilo, que este se encarga de la lucha contra hongos y bacterias. Después tenemos al monocito, que son células que viajan por la sangre, que cuando hay un problema, por así decirlo, se filtran en este tejido y se quedan ahí, pues transformándose en prófagos, cuya función es fagocitar. Después tenemos al neosinófilo. Este se encarga de mediar la respuesta inflamatoria alérgica y ayudan a destruir parásitos grandes. Después de ese viene el basófilo, que es una fuente de histamina, que esta histamina
se sintetiza y se almacena. Pues la histamina es un mediador de la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, cuando nos cortamos, estos hacen que la zona donde nos cortamos se inflamen y lleguen los leucocitos. Y por último tenemos a los mastocíditos, que estos pues son parecidos a los basófilos porque también circulan por la sangre, pero en vez de quedarse como en un lugar de residencia, sigue circulando y en un momento dado pues se para, donde tendrá que hacer su función. Nosotros nacemos con todos estos últimos 5 y forman parte de la inmunidad innata. Después tenemos a la línea linfoide, que esta tiende más a relacionarse con la inmunidad adaptativa, pues maduran hasta que tienen como contacto con el antígeno. Dentro de esta podemos encontrar a los linfocitos T y B y a los natural killer. Empezando por los linfocitos T, estos pueden viajar en sangre, pero es más común encontrarlos en tejidos. Estos a su vez se dividen en CD4 y CD8, donde los CD4 son como los colaboradores, por así decirlo, que atacan a los virus y a las bacterias y las células afectadas. Y los CD8 por su parte pues son citotóxicos, que eso quiere decir que pues matan a las células directamente. Y los linfocitos B por su parte, cuando reconocen al antígeno, puede actuar siendo una célula productora de anticuerpos o bien siendo una célula de memoria. Y por último tenemos a los linfocitos natural killer, que lo que hacen es pues reconocer a las células que tienen marcadores de estrés. Y por último tenemos a los trombocitos. Los trombocitos son más conocidos como las plaquetas. Son células que viven en el torrente sanguíneo y ayudan a la coagulación de la sangre. Estos reaccionan cuando el cuerpo ha sufrido un daño o una herida y ayudando a detener la hemorragia, y pueden sobrevivir de 5 a 9 días. En cuanto al tapón que hacen para detener a la hemorragia, se llama tapón plaquetario.